Ok, ¿alguna vez han estado en algún lugar en el que no saben cómo llegaron, pero saben que no deberían estar ahí? Vamos a hablar de una investigación que hice acompañada de una historia. Curiosamente, mi historia. Bienvenidos a los Backrooms. I feel it coming on, something is changing us. And when the sun goes down, we've got nowhere to run. Para empezar, ¿qué significa la palabra backroom? La traducción en español como cuarto trasero o cuarto de atrás, por así decirlo. La apariencia es de color como amarillenta y con unas luces, más una especie de humedad y una peste como a tierra húmeda. O eso es lo que llegué a leer en la investigación. Y apenas hace poco en realidad me di cuenta de que los backrooms se dividen por niveles. Pero no pensé que fueran a haber tantos niveles. Según lo que investigué, había como 60 niveles o no sé qué tantos. Y si te preguntarás por qué chingados me interesó este tema, pero como les dije al inicio, esto va a ser acompañado de un sueño que yo tuve. Más bien una historia, pero sí, fue un sueño. Así que empezamos con el sueño. Recuerdo perfectamente bien cuándo pasó, y más bien cómo pasó. Un día, yo estaba aquí tranquilo en mi casa, a punto de irme a descansar, a dormir después de un día de la escuela. Pero yo desde hace años, estamos hablando de años, entre 5 y 8 años, yo soñaba con una especie de prisión muy oscura, por así decirlo. Pero yo soñaba con esa prisión y había simplemente 4 paredes y una reja nada más, donde se podía meter al preso. Pues recuerdo que varias veces intenté abrirla y nunca pude hasta que llegó un punto en el que yo mismo en la vida real me pregunté qué estaba soñando o por qué estaba soñando en eso. Total que al siguiente día yo pensé, era un sueño como tal, no pudo pasar nada. Bueno, noche siguiente volví a soñar lo mismo, ya van 2 noches. Lo único que recuerdo que yo hacía en ese sueño era tratar de abrir esa reja para poder entrar. No recuerdo para qué quería entrar, no sé qué estaba haciendo yo allí en primera, pero eso era lo único que recordaba. Que yo quería entrar a esa celda nada más por entrar, no sé ni para qué. Pues así estuve casi por 2 años intentando abrir esa maldita reja. Y no es broma. Nunca pude hasta que llegó un punto en el que desperté a la mañana y dije a mí mismo, esta noche la voy a abrir. Ya no lo veía yo como un simple sueño, ya lo veía yo como una misión. Yo tenía 6 años o 7, yo era un niño todavía. Así que esa misma noche, yo me dormí con la idea de querer abrir esa estúpida reja. Lo logré. Abrí la reja y entré. Volví a donde estaba. La reja era esta, por así decirlo. Y yo logré abrirla. Y al entrar, la reja otra vez estaba ahí y yo no había avanzado nada. Yo volví a donde estaba. ¿Recuerdan el juego de Bendy? El de la máquina de tinta. Al parecer cuando terminaba el juego, la persona le decía que entrara a la habitación. Y y esa puerta llevaba a donde empezaba todo el juego, toda la bronca. Pues es algo así, donde entras a un lugar y te lleva al mismo lugar. Algo así como una especie de bucle, por así decirlo, así se le llama. Un bucle como un mundo pequeño en el que nada más se alcanza a proyectar una simple parte de ese mundo. ¿Ya que me refiero con decir proyectar? Sé que hablo muy rápido. La mente funciona como un proyector, ¿ok? Algo así esa es mi teoría, que funciona como un proyector, ya que si cierras los ojos y imaginas cualquier cosa, lo llegas a ver. ¿Por qué? Porque la mente está proyectándolo en tu vista, lo que estás imaginando, cualquier cosa, lo que tú quieras. Los sueños en la vida real en realidad son cosas que se imagina uno, porque apenas en ese momento, cuando me di cuenta de que volví a donde estaba, en ese momento desperté y me di cuenta de que no era normal. Apenas en ese rato me percaté de que estuve soñando lo mismo por casi 3 años y justamente en cuanto logré mi objetivo, volví a empezar y de nuevo no pude abrir la reja. Total que llegó un punto en el que dejó de importarme eso, como por ahí de los 10 años, y simplemente lo olvidé. Justamente ya tengo 15 años. Hace poco recuerdo que volví a soñar lo mismo. Al principio no pensé que fuera a ser la misma situación, ¿ok? En cuanto vi ese sueño, por mi cabeza me dije, esto ya lo había visto antes. No recuerdo exactamente cuándo, pero sabía que lo había visto antes. Pero algo estaba cambiando ahí. Como les dije, la prisión en la que yo soñaba era algo así como una tonalidad como gris con azul y unas partes muy oscuras. Esta vez era nada más gris y negro. No había nada a su lado, no había ningún reflejo, todo estaba oscuro. Las 4 paredes eran negras y nada más veía la reja gris.
No veía nada más. Puedo decir que lo único que llegaba a brillar eran mis ojos. Curiosamente, yo tenía en ese momento los ojos como blancos, no sé por qué. Pero eso era lo único que brillaba, no veía nada más. Era un lugar distinto, un espacio nada más en el mundo. En esos momentos lo único que pensaba era abrir la reja de nuevo. Y cuando la abrí, logré entrar. A la primera vez que lo intenté, logré abrir esa maldita reja. Y logré entrar. La reja desapareció y solo veía oscuridad. Ni un rayito de luz, nada. En un momento dado llegué a sentir en el sueño que estaba cayendo. Cuando te avientas de un lugar a otro, llegas a sentir el impulso del aire que se va levantando desde la ropa hasta el cabello y todo eso, sientes el aire, el golpe y la fuerza al caer. Yo no sentí nada de nada, yo lo sentía todo. Sentía que estaba cayendo, pero no sentía el aire ni nada. Obviamente no lo iba a sentir como tal, era un simple sueño. Pero mi pregunta es, ¿por qué si caí en la vida real? Yo sentía el golpe de caer en el suelo, sentía el golpe ese exactamente. Hasta que llegó un punto en el que conocí los backrooms. Llegué a pensar ese mismo día, ¿por qué siento que tengo una conexión con ese lugar? Me quedé dormido en mi habitación, ¿ok? A los siguientes 15 minutos cuando desperté me puse a ver TikToks con un video que curiosamente decía: si alguna de estas imágenes te es familiar, despierta. No es real. Algo así me decía. No sé cómo, pero por alguna puta razón, la imagen que me mostraba, la imagen que les comenté que yo soñé, curiosamente estaba en el mismo video que hablaba de los backrooms. Y no entiendo por qué. Al siguiente día me puse a investigar, o más bien qué era exactamente, porque yo ya sabía qué eran, ya los conocía, pero quería saber más a fondo qué eran en realidad. Lo que yo aprendí por mi cuenta de ellos es que simplemente son como lugares o habitaciones, por así decirlo, como laberintos de un color amarillento, con una peste horrible y con unas luces de barra de esas que utilizan en algunos lugares de la ciudad. Y todo estaba como húmedo, por así decirlo. Pero decían que los síntomas se sentía en ese tiempo era que no sabes ni lo que primero que piensas es en cómo llegaste ahí. No sabes cómo, no sabes qué pasó, pero sientes algo así como una desesperación o un miedo porque sabes que estás solo, pero tú te sientes acompañado de algo o sientes que algo te observa. Extrañamente me identifiqué con esos sentimientos porque yo sentía lo mismo. La diferencia es que yo no sabía ni siquiera para dónde moverme. Con los backrooms lo primero que piensas es en dos cosas: o te quedas quieto o caminas, o se juntan las dos pero tu cuerpo ya es el que manda, porque mucha gente dijo que lo primero que quieres hacer es quedarte quieto hasta saber qué pasa, pero tu cuerpo es el que avanza. Yo no, en mi sueño yo lo primero que pensé fue ni siquiera sabía en qué estaba pensando, ok, lo admito. Nada más sé que primero quería abrir la maldita reja y me quería meter. Era lo único que yo pensaba. No sabía exactamente qué pasó hasta que identifiqué bien. Lo que me llevó a una teoría. Y si mi sueño era parte de uno de los niveles de los backrooms, porque hay millones de niveles, hay más de no sé cuántos, 60 creo. Hay millones de niveles. Pero recuerdo justamente que esa misma noche, que ya fue hace de hecho 2 semanas atrás, hace 2 semanas, sigo soñando eso. Y mucha gente decía que la gente entraba a voluntad propia de varias formas. Una de las formas, la primera sería correr a todo lo que dan tus piernas, correr a toda tu velocidad hacia una pared con la idea de querer entrar a los backrooms, ¿ok? La segunda forma es si encuentras un lugar extraño. Si vas por algún lugar donde pasas muy seguido y encuentras algo que nunca debió estar ahí, por ejemplo alguna pared distinta que nunca habías visto, pero que sabes que no estaba ahí y tú nunca la viste, ¿sabes? O sea, un lugar en el que tú sabes que nunca estuvo ahí, pero ahora apareció, y dicen que si te acercas o te recargas cualquier cosa te puedes meter ahí. Eso es lo que decían esas personas. La tercera forma de entrar a los backrooms vino siendo a través de los sueños. Que si tú te duermes con la mentalidad y con la idea, con el pensamiento, al menos con la intención de entrar a los backrooms, es el primer lugar al que llegas al cerrar los ojos. Al cerrar los ojos literalmente caes como del cielo. Eso era lo que dijeron esas personas de cómo salir de los backrooms. Una de las formas es, si te llegas a meter a voluntad propia, lo primero que podrías hacer sería voltear atrás, o más bien irte para atrás y hacer lo mismo, estar con la idea de quedarte en casa. La segunda de las formas de entrar fue lo del lugar.
La segunda sería lo mismo, también sería habitación. Sería más bien tener suerte y pues querer volver a donde estabas. Esa es un poco más difícil porque estamos hablando de un lugar que nunca estuvo ahí y quizás nunca vuelvas. Pero muchas de las personas que dicen haber entrado sí han logrado volver gracias a eso, de su propia mentalidad de querer volver a su hogar. Y la tercera forma de salir de ahí, que fue a través del sueño para entrar, dicen que tienes dos opciones. Una, te puedes quedar allá hasta que te despierten, si es que hay alguien contigo. Y dos, puedes despertar tú. Pero hay una tercera forma de salir de ahí un poco más peligrosa. Por la misma razón de que la persona está durmiendo, la mente se queda concentrada, se proyecta nada más ahí. No te puedes sacar de allí en ese momento, o al menos es muy difícil. Porque tu mentalidad te está diciendo, te está tratando de pensar en dónde estás o cómo llegaste ahí. Tu mente se ocupa en otras cosas en vez de despertarte. A menos de que una persona pueda controlar muy bien su mente al 100% como si fuera una realidad como tal, llegaríamos a lograr controlar eso. Pero muy pocas personas lo han logrado. Una de las formas más difíciles de salir de los backrooms vino siendo encontrar tú mismo la salida. ¿Qué quiere decir esto? Tendrías que mantenerte en movimiento para poder salir de ahí. Otra de las razones de eso viene siendo, otro de los peligros de eso viene siendo el que las cosas que te siguen, porque tú sabes que estás solo, pero llegas a sentir que hay alguien contigo. Cosas deformes o objetos, cualquier cosilla deforme que te seguía, pero que de alguna extraña forma tú sabías que ya estaba ahí, pero que no lo querías ver así. De una investigación, lo vi en una investigación. Desde la forma de cómo se meten a los backrooms a la forma de lo que son esas cosas. Pero yo me quedé dormido pensando en eso de los backrooms. Cuando un tema me interesa a mí, me pongo a investigar más sobre él. Quiero saber más sobre él y saber cómo se pueden evitar y cómo se puede generar. Ya oscureció. Bueno, después de que me quedé dormido pensando en ello, curiosamente aparece en la misma reja, a la cual ya puedo entrar a voluntad, pero ya había un cambio distinto. Donde estaban las cuatro paredes al inicio con la pura reja que brillaba, ahora era como un simple espacio nada más, un espacio como el espacio exterior, por así decirlo, un simple espacio con estrellas y esas luces extrañas. Pero al entrar a la reja, entraba en un lugar de plena oscuridad, simple oscuridad, y me di cuenta de una cosa. Esa oscuridad me hacía sentir extraño porque sabía que no estaba solo, pero estaba solo. Mejor dicho, eso es lo que yo pensaba al principio. Pero en realidad me di cuenta de que fue al revés. Porque yo no sabía que estaba solo. Repito, cuando entré a esa oscuridad yo me sentía solo, ¿ok? Pero sabía que no lo estaba. Sabía que había alguien conmigo, pero yo no me sentía acompañado. Cuando soñé con eso, extrañamente, cuando estuve volteando a ver la oscuridad completamente, eran dos lugares. Al estar aquí, que era donde empezaba mi sueño, era como un espacio exterior, por así decirlo. Al entrar a la reja, aquí era simple oscuridad. Y de hecho, curiosamente, si se fijan, es lo que estoy diciendo. Aquí se veía un poco de luz del espacio, por así decirlo, y aquí ya se ve la oscuridad. Coincidencia, tal vez. Después de eso me di cuenta de una cosa. Y más bien me dio otra teoría. Porque yo al ver la oscuridad vi un ojo gigante. Un ojo gigante. Que me espantó. Al despertar del puro susto, no ni siquiera me quería levantar. Fue un día que me desperté solo en la mañana. Normalmente me levanto como 8. En los días que descanso de la escuela me levanto como 8 de la mañana. Ese día me levanté a las 6 nada más por eso. Mis padres y mis hermanos mis padres y mi hermano se habían ido a trabajar. Y yo me quedaba solo en mi cuarto. Mis hermanas estaban en su cuarto solas dormidas y yo no. Después de haber estado asustado y todo eso, me puse a pensar. ¿Y si los backrooms y las cosas que aparecen ahí son los miedos? Porque pueden tener muchas formas. Los miedos pueden tener muchas formas. Yo sé, la verdad lo admito, a mí me aterra la oscuridad. Bueno, más bien no me aterra, solo me asusta la oscuridad. Pero no porque le tenga miedo a lo que vaya a ver, sino lo que me hace sentir. Soy de las personas que han tenido pocos amigos, ¿ok? Y la verdad esa cosa, la oscuridad, a veces me hace sentir solo o atrapado. Y curiosamente fue el mismo sentimiento.
1. Los backrooms son como dimensiones entre este mundo y otro. Venga para acá, vamos a cambiar de ubicación. Mi teoría vino siendo que los backrooms son como dimensiones entre este mundo y el otro. Los backrooms vienen siendo como dimensiones entre dos mundos, el nuestro y los backrooms como tal, que simplemente se llegan a atravesar por simple mentalidad. Como bien se dicen varias veces, los sueños vienen siendo a través de dimensiones de ti, versiones de ti mismo en dimensiones distintas. Pero ¿y si esta vez nuestra mente no existe en esos lugares, pero sí el lugar? Curiosamente podemos entrar allí, pero no sabemos cómo llegamos ni cómo salir, pero salimos a veces. Y yo siento que entré. Esa es mi primera teoría, que los backrooms son dimensiones distintas, una dimensión que representa nuestro mayor miedo. Esa es mi primera. Segunda teoría es exactamente esa. Los backrooms llegan a representar los mismos miedos que la gente le tiene a cualquier cosa, porque la gente ahí dicen que encontraron una especie de araña gigante o no sé qué tanto, o también la gente que dice que haber visto una sombra con una sonrisa gigante, con dientes normales, dientes humanos y unos ojos blancos brillando. Ese quizás sea una mala vibra o miedo a los fantasmas, yo qué sé. O el monstruo de cables, que este tal vez sea el que proyecta los miedos, porque el monstruo ese que se ve tiene una cabeza distinta, tiene una cabeza como de una máquina. Que los backrooms representan los miedos. Y mi tercera teoría, el sueño que yo tuve por años de la oscuridad y la reja, me hacían sentir algo, me hacían una cosa, que la oscuridad me hace estar atrapado como en una prisión y que me hace sentir solo. Lo que viene conectado de la mano a que los backrooms representan los mismos sueños, pero no sabemos cómo enfrentarlos. A que los backrooms, como quien dice, sería una especie de universo con mentalidad, por así decirlo, de que nos pueden llevar a un lugar representando nuestros miedos para tenernos ahí o para torturarnos nada más. En resumen, teoría 1, los backrooms son distintas dimensiones conectadas al nuestra a través de la mente. Teoría número 2, los backrooms representan los miedos que la gente llega a temer de cualquier cosa. Y número 3, que de hecho va conectado con la número 2, como la misma razón de que representan los miedos, son lugares que tal vez los miedos nos tratan de dominar para no poder salir de ahí. Tal vez en vez de que nosotros, porque nosotros no tenemos la mentalidad allá, los sueños traten de dominar, o los miedos traten de dominar tu mente a través de los sueños para salir a otro mundo, ¿ok? Recuerden que esto es una simple teoría, no es real, o no creo que sea real. No se sabe todavía, hay muchas cosas de que hablar de los backrooms, pero todo lo que les dije fue real, la investigación que hice más los sueños que tuve. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar ya. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like. Y si no he subido video en estos tiempos, les explico por qué. Pero bueno, hasta aquí lo dejo y nos vemos hasta la próxima, chavos. Adiós.